Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos listos para iniciar una clase más para todos nuestros jóvenes y para todos aquellos que tienen hambre de conocer la palabra de Dios. Muy buenas tardes, Araceli, Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dios te bendice. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto ver sus nombres siempre en pantalla, en las primeras filas. Gracias a Dios por sus vidas. Mi hermano Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Chema, ¿cómo estás, mi hermano? Felicidades por ese primer lugar que obtuviste de predicación en ese evento tan hermoso que tuvieron en tu escuela, con muchas escuelas también. Felicidades, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dios los bendice grandemente. Estamos por iniciar la clase para jóvenes y para todos aquellos que quieren escuchar más de la palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, con mucha tranquilidad vamos a esperar que se sigan conectando nuestros hermanos para escuchar también la palabra de Dios. Ahí vienen corriendo, sí, para conectarse y los esperamos con mucho gusto. ¿Qué tal, mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Saludos a Lolita. Muy buenas tardes, es un gusto ver sus nombres en pantalla. Pronto nos volveremos a ver, sí, para darnos un buen saludo y volvernos a congregar. Vamos a hacerlo de una manera sabia, prudente, pero ya vamos de regreso a casa y estamos muy emocionados por eso. Y estamos haciendo todas las gestiones para que todo esté en su lugar y todo bien, ¿sí? Para regresar nuevamente a casa. Por fin regresamos a casa, ¿sí? Donde nos podemos reunir nuevamente. Recuerden que hay un protocolo que debemos de cumplir, ¿sí? Un protocolo para que todos organizadamente podamos seguir ese protocolo y todos nos volvamos a reunir. Gracias a Dios. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a orar y vamos a iniciar con esta clase para jóvenes y para todos aquellos que tienen hambre de la palabra de Dios y que quieren conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. Marinita, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para ti. Te amamos, Marinita. Bien, demos gracias entonces todos juntos al Señor. Buenas tardes, Betty, ¿cómo estás? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo que nos concedes de pasar en tu presencia, Señor, como hermanos, aprendiendo, gozándonos con tu palabra, recibiendo, Señor, este hermoso maná que descendió del cielo, que es tu misma palabra revelada a nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, porque tenemos hambre de ti, queremos conocerte más y más, reconociendo, Señor, que mientras más te conocemos, más te amamos y más dependemos de ti, Señor. Gracias te damos por la vida de cada congregante, Señor, que sabia y prudentemente y diligentemente se acerca a ti, bendito Dios, para escuchar tu palabra, esas palabras de vida eterna que tú nos has dado, Señor, y nos las revelas a través de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, tú eres el Maestro, tú eres quien nos lleva a toda verdad, y estamos todos listos y atentos para recibir el mensaje que es el aliento de tu boca, Padre eterno, que viene del trono de la gracia. Gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Linda, ¿cómo estás? Pati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eli, ¿cómo estás? Qué gusto que andas por aquí también. Gracias a Dios. ¿Cómo está toda la familia Zaragoza? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de que Dios, ¿sí?,
el Dios que creó los cielos, la tierra y todo lo que hay, tiene para nosotros, ¿sí? Imagínense, jóvenes, que Dios tiene para ti un cofre, ¿sí? Con muchos tesoros, que son sus misterios, no son tesoros misteriosos, pero sí son misterios. Quiere decir que no es para todos, eso significa que no es para todos, pero es para aquellos que le aman y que le aman de verdad, ¿sí? Y en ese cofre, ¿sí?, están revelaciones. La Biblia no habla de un cofre como tal, pero lo estoy ilustrando de esta manera. Es un cofre de revelaciones, de enseñanzas que Dios nos está dando a través de su palabra. Entonces es un tesoro escondido para todos aquellos que aman a Dios. No es para todas las personas, aunque Dios quiere que sea para todas las personas, pero no se las va a revelar a todos, sino solo a aquellos que lo aman a Él y que lo han recibido como Señor y como Salvador. Y para poder comprender todo esto, vamos todos juntos al libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y Dios nos dice: y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en esta como caja de tesoros, el Señor nos está mostrando, gracias mi hermano Francisco, Dios nos está mostrando que todo nuestro ser está compuesto de en mi bolsa, aquí está, es que mi esposo pide las llaves del coche. Bien, dice aquí, está debajo de esa chamarra. Gracias. Bien, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos está diciendo que cada uno de nosotros, hola Carito, ¿cómo estás? Bienvenido. Beto, ¿cómo estás? Herrera, ¿sí? Bienvenido, qué bueno que estás aquí. Dice aquí la palabra de Dios que todo nuestro ser, ¿sí?, está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Cuando podemos comprender que somos trinos, ¿sí?, y podemos comprender cuál es la parte de nuestro ser que ya es salvo, ¿sí?, entonces podemos comprender más las Escrituras. Porque por un lado escuchamos que todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador es hijo de Dios, y es verdad. Todo aquel que recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador es hijo de Dios. Pero como hijos de Dios, Dios quiere, ¿sí?, transformarnos, quiere limpiarnos, quiere mantenernos santos. Eso significa que quiere mantenernos sin contaminación, sin nada que nos ensucie del mundo, porque Él busca una generación, anda buscando, y anda más que nada, anda preparando a sus hijos, ¿sí? Porque estamos en un tiempo de preparación. Está preparando a sus hijos para, ¿qué crees?,
para que durante toda tu vida Dios te va a ir preparando, para que el día señalado por Él, tú verdaderamente tengas un lugar en los cielos, ¿sí? Esa es la pura verdad, ¿sí? Dios te ha llamado a ser hijo de Dios, eres hijo de Dios y Dios te está preparando, te está limpiando, haz de cuenta cuando vas al parque, ¿sí? Y entonces empiezas a jugar con tus amigos, con tus compañeros de la escuela, o tus primos, o tus hermanos, y de repente todos, por causa de que ha llovido, tal vez hay lodo, mucha tierra, y entonces tu ropita se llega a ensuciar, se llega a poner con lodo, en fin, y llegas a casa. Esta es una ilustración y tu mami te dice, ay, se ve que te has divertido. Bueno, pues hay que bañarse y cambiarse la ropa. Muy bien, pues Dios más o menos es así. Nosotros llegamos del mundo con lodo, con tierra, con mugre del mundo. Y Dios nos dice, bueno, bienvenidos, son mis hijos, ahora es tiempo que yo los limpie. Les lave sus manos, les lave su cara y les vaya transformando, renovando como hijos de Dios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Dios, si quiere, que sea guardado irreprensible. Eso significa que nada ni nadie nos reproche nada de nuestro comportamiento. Eso significa irreprensibles, ¿sí? Para estar listos para la próxima venida del Señor Jesús. Entonces, el mundo, hola Casi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ari, ¿cómo estás? Bienvenida también. Sí, el mundo significa todo lo que nos rodea donde no está Dios, ¿sí? Es como ese lodo o esa tierra, ¿sí? Esa mugrita que se nos llega a pegar del mundo. Eso es de lo que Dios nos quiere limpiar, nos quiere purificar, ¿sí? Para prepararnos para que en el tiempo señalado por Dios nos vayamos con Él en su próxima venida, porque el Señor Jesús va a regresar y se va a postrar en una nube, así lo dice la Escritura, y entonces nos va a llamar y nos iremos con Él en el tiempo que Dios quiere. Ese tiempo solamente lo conoce el Padre. Ningún ser humano lo conoce, ni siquiera el Señor Jesús dijo que lo conocía. El único que tiene ese dato es el Padre Celestial. Entonces, en este tiempo, durante toda nuestra vida, como cristianos nacidos de nuevo, Dios, en su gran amor y gran misericordia, nos va limpiando del mundo, de todo lo que nos ensuciamos en nuestro caminar en el mundo. Claro, tú eres muy joven, ¿sí? Tienes tal vez 12 años, 14 años, 16, 18 años, ¿sí? Y gracias a Dios se te ha pegado muy poquito del mundo, te has ensuciado muy poquito del mundo. Pero mientras más años pasan, mientras más vida larga has tenido, las personas mayores pues que han recibido al Señor Jesús aún a una edad ya adulta, madura, pues ya en su caminar, sí, pues muchas cosas se nos pegaron del mundo y gracias a Dios que con su paciencia, con su amor, por su gracia, por su palabra, nos va limpiando de ese mundo lleno de pecado y de maldad. Y nos está preparando a todos, a tus papás, a tus abuelitos, a tus tíos, a tus primos. Dios quiere prepararnos a todos para que estemos listos para ese hermoso viaje celestial
donde llegaremos nuevamente, donde regresaremos a casa, que es nuestra morada celestial. Entonces, durante toda tu vida, Dios te va a estar limpiando, ¿sí? Santificando, purificando de las cosas que el mundo quiere ensuciar, ¿sí? O que ya algunos que hemos vivido en el mundo, Él nos ha estado limpiando a través de su palabra, con su sangre preciosa, ¿sí? Y gracias a Dios que la obra que Él empezó en cada uno de nosotros no va a terminar, sino terminará hasta la venida del Señor Jesús, ¿sí? Entonces ahorita estamos en un tiempo de preparación. Y entonces cuando dice aquí nuevamente, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz, Él es un Dios de paz, os santifique, parafraseando diría, os limpie, ¿sí? Os purifique por completo. Y todo vuestro ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, sean guardados irreprensibles, que nadie tenga nada de qué acusarte, que el diablo no pueda acusarte de nada. ¿Por qué? Porque eres un joven irreprensible. ¿Por qué? Por tu obediencia al Señor, ¿sí? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjate, mira, tu cuerpo físico se comunica con el ambiente que le rodea. Recoge información por medio de los 5 sentidos. Todos sabemos que tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son? La vista, el olfato, el tacto, ¿sí? El oído, el sabor, ¿sí? El gusto, ¿sí? Esos son los 5 sentidos. Y estos 5 sentidos nos ponen en contacto con el mundo que nos rodea, ¿sí? El alma, que no es lo mismo que el espíritu, son 2 cosas diferentes. El alma es esa parte de nuestro ser que ha nacido de nuevo. Cuando recibimos al Señor Jesús, nacimos de nuevo, ¿sí? Y entonces toda esta información que le da a tu alma los 5 sentidos, tu cuerpo que tiene contacto con el mundo, por decirlo así, todo ese entorno que rodea al ser humano impacta a tu alma, ¿sí? En tu alma recuerda que están tu toma de decisiones. Cuando tú estás pensando, no piensas con el cuerpo, no piensas con el espíritu, piensas con el alma. Cuando estás triste, tu cuerpo no está triste. La parte de tu ser que está triste, que se entristece, es tu alma, ¿sí? Ahí están las emociones, la toma de decisiones, ¿sí? La parte pensante de tu ser, ese es el alma. Cuando te quedas pensando en algo, tal vez lo que hiciste el domingo pasado, no estás pensando con tu cuerpo, ni con tu espíritu, estás pensando con tu alma, ¿sí? Esa parte de tu ser que a ti te toca, por medio de la obediencia a la palabra de Dios, rescatar y permitir que sea transformada por medio de la palabra de Dios. Amén. Y tu espíritu es el aliento de vida que Dios te ha dado, el aliento de vida, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así lo dice la Escritura, pero tu espíritu es lo que le da vida a tu ser, ¿sí? Es lo que le da vida a tu ser. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Cómo estás, Alice? ¿Cómo estás? Muy, muy buenas tardes. Entonces, somos trinos y Dios quiere que seamos santificados, purificados, limpiados en espíritu, en alma y en cuerpo.
esas tres partes de nuestro ser. Dios quiere que seamos hallados o encontrados, por decirlo así, irreprensibles, que nadie tenga nada que acusarte y el diablo salga avergonzado porque tú eres hijo de Dios, ¿sí? Y está haciendo, cada vez que tú permites que Dios te renueve, cada vez que tú obedeces a Dios, el diablo sale avergonzado. Fíjate qué barbaridad. Gloria a Dios por esa palabra, ¿sí? Cada vez que tú obedeces a Dios, el diablo sale avergonzado, ¿sí? Y el nombre de Dios glorificado. Muy bien. El espíritu humano, fíjate, tú tienes un espíritu, es el soplo de vida de Dios. Cuando tú recibiste al Señor Jesús como Señor y Salvador, ese espíritu que estaba separado de Dios, nace de nuevo. Y entonces ahora, por medio del nuevo nacimiento espiritual, tú puedes escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué algunas personas o por qué algunos jóvenes, por qué algunos niños piensan que Dios no les escucha? ¿Sabes por qué? Porque les es necesario nacer de nuevo. No escuchan a Dios, aunque Dios sí los escucha, pero necesitan nacer de nuevo. Entonces, ¿dónde está toda la situación de que he escuchado niños que oran, son sinceros, pero están separados de Dios porque no han tenido la revelación del nuevo nacimiento? ¿Sí? Cuando repetimos la oración de salvación, no todos nacen de nuevo. No porque Dios no quiera que nazcamos de nuevo, sino porque no se involucra el corazón en esa oración. Se repite, ¿sí? Yo tengo un periquito que se llama Tomás. Se sabe solo 2 palabras. Tomás y burrito. Tiene 31 años. Y solo ha aprendido 2 palabras. Tomasito y burrito. Y solamente las repite y las repite y las repite, pero él no comprende de qué se trata. Cuando a una persona hace la oración de salvación para recibir al Señor Jesús, pero no involucra el corazón porque no lo está creyendo, entonces no está naciendo de nuevo. ¿Te das cuenta? Y si no se nace de nuevo, entonces no nos podemos comunicar con el Dios que creó los cielos y la tierra. No se puede. ¿Sí? Es necesario nacer de nuevo. Cuando se nace de nuevo somos sensibles a las cosas de Dios. Somos sensibles a su palabra. Somos sensibles a su Espíritu Santo. Amén. Entonces es necesario nacer de nuevo. ¿Qué les parece si leemos una cita bíblica donde el Señor Jesús mismo nos lleva a toda verdad? Vamos por favor juntos al Evangelio según San Juan capítulo 3. ¿Sí? Aquí en este lugar donde yo me encuentro, en lo que ustedes buscan la cita bíblica, como ustedes se dan cuenta, siempre me ando escondiendo del sol, porque a esta hora pues hay mucho sol por todos lados. Bueno, no pasa nada. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice así. Capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Bien. Como le digo a los jóvenes cuando nos reunimos, ¿cómo se llama este personaje? Y todos dicen, Nicodemo. Muy bien. Un principal entre los judíos. Eso significa una persona importante. Una persona importante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, el Señor Jesús le dice a Nicodemo,
De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una pregunta para todos. ¿Será importante nacer de nuevo? Es muy importante nacer de nuevo. Me voy a girar un poquito para acá. ¿Sí? Creo que hay hasta más sol. Ah, aquí está la cosa. Aquí está. ¿Sí? Un poquito para acá. Y nos giramos un poquito. Y ahí está. Nos vamos defendiendo del sol. Dice así, nuevamente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué en otro tiempo no podíamos entender la palabra de Dios? Porque no habíamos nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces, qué importante es que para los niños y para los jóvenes, ¿sí?, el nuevo nacimiento es muy importante. Yo he visto jóvenes, he visto adolescentes, preadolescentes, que sí van a escuchar la palabra de Dios. Y ahí están, pero van algunos por cumplir con sus papás. Pero la verdad es que están muy distraídos. ¿Sabes por qué? Porque se aburren grandemente. Te los ves, se mueven para acá, se mueven para allá, ¿sí? Y por más que intentamos atraer su atención, no siempre lo logramos. Pero ¿sabes qué es lo que es necesario para que ellos disfruten a Dios? Les es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Si ellos nacen de nuevo, entonces las cosas cambian. Entonces ellos se interesan por las cosas de Dios. Por eso dice aquí, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Por un lado está diciendo el Señor Jesús, no puede ver, pero el que no nazca de nuevo no puede entrar también. Se necesita nacer de nuevo. ¿Sí? Pero si un niño tiene 12 años, 13 años, 8 años, ¿será que es necesario que nazca de nuevo? ¿Qué crees? Sí es necesario que nazca de nuevo. Es necesario que todos nazcamos de nuevo. Así sea un niño de 6 años, de 7, de 8, de 9, de 10, a todos nos es necesario nacer de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo podemos ver y podemos entrar en el reino de Dios. Ahora bien, los niños de 12 años hacia abajo, de ellos ya es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son personitas inocentes que no tienen ninguna maldad, son traviesos y juguetones, pero no hay maldad, no hay conciencia de pecado. Y Dios, que es bueno y que es justo, Él dijo que de los niños es el reino de los cielos, pero también dice la palabra de Dios que a todos nos es necesario nacer de nuevo. Si un niño de 12 años o menos llega a fallecer, en automático se va con Dios, porque de ellos ya es el reino de los cielos. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, hay jovencitos, hay de 12, 13, 14 que dicen: es que yo siento que Dios no me escucha,
yo siento que yo oro y quiero hablar con Él, pero Él no me escucha, porque esos niños están esperando una voz audible o están esperando que Dios se manifieste a sus vidas de una manera diferente a como Dios se manifiesta, ¿sí? Y a Dios se le cree por fe, por fe. Es importante nacer de nuevo. Dice en el versículo 6, Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Ya nacimos de la carne, tenemos carne cada uno de nosotros. Eso no va a cambiar, eso se va a quedar así. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Es necesario nacer del Espíritu Santo. Amén. Es necesario nacer del Espíritu Santo. Cuando se nace de nuevo, se nace del Espíritu Santo. Amén. Y es cuando podemos comprender más de la palabra de Dios, podemos escuchar la voz de Dios. No es que Dios no nos escuche, pero nosotros escuchamos la voz de Dios, nosotros percibimos la presencia de Dios por medio del nuevo nacimiento. Amén. Dice el Señor Jesús, le explica a Nicodemo y nos explica a todos nosotros en el versículo 7. Dice Juan 3:7, dice así. Le dice, no te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Oye su sonido. ¿Han escuchado la voz del viento? Sí. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. No sabes. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces ya le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, pero si tú eres un fariseo, eres un maestro de la ley, ¿y no sabes esto, Nicodemo? ¿Sí? Porque él estaba hablando, el Señor Jesús estaba hablando con un principal de la sinagoga, ¿sí? Un principal de la sinagoga. Y le dice aquí, en el versículo 11, dice el Señor Jesús, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Fíjate, lo que sabemos hablamos. Es muy, muy importante crecer en la palabra de Dios, porque cuando crecemos en la palabra de Dios, ¿sí? Podemos, mientras más conocemos de la palabra de Dios, más podemos hablar de las cosas del Señor. Por eso dice aquí, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Y entonces el Señor Jesús le sigue diciendo a Nicodemo, nadie subió al cielo, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién es la persona que descendió del cielo? Se llama Jesús, Jesucristo. Él descendió del cielo. Él es el único al día de hoy que ha subido al cielo. Por eso dice aquí el Señor Jesús, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué significa? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿cómo la levantó? En una estaca, ¿sí?
puso la estaca y la serpiente fue ahí levantada. La estaca, la serpiente significa pecado, ¿sí? Y entonces el pecado estuvo en un madero y el Señor Jesús llevó el pecado de todos nosotros crucificado en un madero, fue levantado, ¿sí? Por eso dice aquí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario que el Hijo del Hombre, que el Señor Jesucristo, en una cruz lleve el pecado de todos nosotros, para que nazcamos de nuevo. Versículo 15, para que todo aquel que en Él cree, toda aquella persona que cree en el Señor Jesús y en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, tenga vida eterna. Dice nuevamente aquí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario nacer de nuevo para tener vida eterna. Vida eterna quiere decir vivir para siempre, ¿sí? Vivir para siempre. Cuando el Señor Jesús pagó el precio del pecado. ¿Y sabes una cosa? Muchas personas piensan que hablar de pecado es hablar de religiosidad, pero el gran problema del hombre es el pecado. El pecado fue y es lo que separa al hombre de Dios. Por causa del pecado el Señor Jesús fue crucificado. Entonces es importante saber la verdad para no llevar una vida de pecado. Amén. ¿Qué es el pecado? Es la transgresión de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. En otras palabras, en el idioma de los jóvenes, es desobedecer a Dios, ¿sí? Pecar es desobedecer a Dios. No es una palabra religiosa, es una palabra real que exhibe cuando desobedecemos a Dios. El pecado es la causa por la cual el Señor Jesús fue a la cruz. El pecado es lo que nos separa de Dios. Por causa del pecado, el Padre Celestial envió a su Hijo. Y el pecado fue pagado con la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, Dios quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para estar listos para la venida del Señor. Y durante toda tu vida, así tengas 9 años, 10 años, de ahí para adelante, ¿sí? Toda tu vida va a ir siendo transformada por la palabra de Dios. Y Dios quiere que no te contamines con las cosas del mundo, que no te ensucies con las cosas del mundo. Dios quiere guardarte y prepararte para que estés listo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cada día, y no es para asustar a nadie, cada día está más cerca la venida del Señor. Y va a ser un tiempo glorioso, maravilloso, ¿sí? Que aún ninguna palabra puede expresar esa maravilla cuando el Señor Jesús venga en una nube y nos llame y allá nos vayamos con Él, ¿sí? Gloria a Dios por ese tiempo glorioso, maravilloso que anhelamos que suceda. Pero en este tiempo, mientras el Señor Jesús no viene, es necesario dejarnos transformar, limpiar, santificar, para estar listos para cuando Él venga, tengamos vestiduras blancas, ¿sí? Estemos listos para ese viaje celestial donde el Señor nos va a llevar por esa promesa que nos ha dado. Tenemos una esperanza viva reservada en los cielos, ¿sí? Alabado sea el Señor. No hay nada que pueda expresar esa maravilla que va a suceder. Y no es para que le dé temor a nadie, es para que nos gocemos por ese día, que un día va a llegar. Amén. Entonces, jóvenes, es importante
nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué es la vida? ¿Qué son 120 años que vas a vivir a la luz de la eternidad? No es nada. Pero a veces quisiéramos vivir, o vivimos algunos, o viven algunos, como si fuéramos a vivir para siempre. Y no es así, ¿sí? El único que va a vivir para siempre es el Dios y Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre han estado, siempre van a estar, ¿sí? Ellos sí. Los tres son Dios y los tres son uno. Y Dios es el único que siempre ha estado y siempre va a estar. Amén. Entonces, nuevamente, regresamos al punto. Os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Y puedes decir, ay, ¿y cómo nazco de nuevo? Nicodemo le preguntó al Señor Jesús, ¿acaso puedo volver a entrar al vientre de mi madre y nacer? Y el Señor Jesús dijo, Nicodemo, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu Santo, Espíritu es. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Aquí está en la Escritura, mira, todo está por escrito, gracias a Dios que todo está por escrito. Vayamos al libro de Romanos, libro a los Romanos, capítulo 10, aquí está. A ver, vamos a ver cómo se ve esta lucecita. Bueno, sí podemos ver. Dice así, Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, 8. Dice así, más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Vamos de nuevo. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde debe de estar la palabra que vamos a decir? En la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Dice, que si confesares con tu boca, ¿la boca tiene que ver? Sí, con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del pecado, salvo de la muerte, ¿sí? Y vas a nacer de nuevo. Cuando tus pecados son perdonados por la obra redentora del Señor Jesucristo y recibes al Señor Jesús como tu Señor, como tu Salvador, y lo confiesas con tu boca y lo crees con tu corazón, entonces se produce el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Naces a una vida nueva. Pasas a formar parte de la familia de Dios. Esa es una gran verdad que está escondida en ese cofre del tesoro, donde el cofre del tesoro es como si fuera la Biblia, ¿sí? Está revelada en su palabra que hay un cofre, mira, la cofre del tesoro, unos tesoros maravillosos que Dios nos está revelando, ¿sí? Pero es necesario abrir el cofre, es necesario abrir la Biblia y creer lo que Dios nos está hablando. Amén. Es la palabra de Dios la que se está diciendo y es el Espíritu Santo de Dios quien la está haciendo llegar a tu corazón. Entonces, nuevamente, y nótese esto, todas las promesas de Dios se reciben así, de la misma manera. La sanidad, cualquier cosa que necesites de Dios, se recibe por fe, creyendo con el corazón. Con la mente no podemos creer. Aquí hay una batalla. La batalla más grande que libramos no está con el diablo, está con nuestra propia mente. Por eso tenemos que llevar presos nuestros pensamientos
a la obediencia a Cristo en Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, va de nuevo. Es importante discernir esta palabra, comprenderla con el corazón, para que podamos entender el valor del nuevo nacimiento. Por eso muchas personas, cuando les compartes la palabra de Dios, no te entienden, ni me entienden. Y no pueden, aunque se esfuercen, porque es necesario nacer de nuevo. Después del nuevo nacimiento ya comprenden muchas cosas, ¿sí? Pero primero hay que nacer de nuevo. Porque si no se nace de nuevo, la persona está muerta espiritualmente, y una persona muerta espiritualmente no reacciona a la palabra de Dios. Es necesario nacer de nuevo, que surja ese gran milagro del nuevo nacimiento. Versículo 8, Romanos 10:8. Nuevamente, lo vamos a comprender ahora mucho mejor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿podemos decir eso? Sí, sí lo podemos decir. Entonces tenemos que decir, Padre, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón, es necesario que lo creas, que lo digas y que lo creas en el corazón. Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nacerás de nuevo. Amén. Otra vez. Es importante decirlo con la boca, pero al mismo tiempo creerlo con el corazón. Hay una conexión entre las palabras que decimos y lo que creemos. Si no se cree, si el corazón no está dispuesto, si el corazón está cerrado y se declara con la boca que el Señor Jesús es el Señor, no pasa nada. Pero si el corazón se abre y se cree con el corazón de que el Señor Jesús es el Señor y que el Padre Eterno lo resucitó de entre los muertos y se cree con el corazón, entonces surge el milagro más grande de todos los tiempos, el nuevo nacimiento de una persona. Dios en su infinito amor y misericordia, con su gran poder, nos trasladó, porque algunos ya hicimos esa oración, nos trasladó de las tinieblas del mundo donde vivíamos, así con todo su poder, y nos pasó al reino de su amado Hijo, Jesús. Salimos del mundo sucio y contaminado y nos traslada a su familia, a la familia de Dios, al reino de Dios, y desde ahí nos empieza a limpiar, a purificar, a santificar, a abrazar, a guiar por medio de su palabra revelada por su Espíritu Santo. Pero nos es necesario, si tú no has nacido, nacer de nuevo. Ahí parte todo. Si nacemos de nuevo, podemos ver y entrar en el reino de Dios. Si no nacemos de nuevo, para el hombre natural que no conoce las cosas de Dios, todo lo de Dios es locura. ¿Creen que estamos locos? Y sí, estamos locos, pero locos por Dios. Locos de agradecimiento de todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas por su Espíritu Santo. Sí, estamos fascinados, estamos agradecidos, estamos gozosos de todo lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno. Amén. Entonces, dice aquí en el versículo 10, dice, porque con el corazón se cree. ¿Con qué se cree? Con el corazón. ¿Hay algún enfermo entre nosotros? Hay que declarar las palabras de Dios, pero no por decirlas. Hay que decirlas, sí, pero creyendo con el corazón. Todas las promesas de Dios se reciben por fe.
diciéndolas y creyéndolas con el corazón. Es muy, muy importante. Muy importante. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, jóvenes, todo aquel joven que en el Señor Jesús creyere, no será avergonzado. Cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero no con una parte del corazón, con todo tu corazón. Créelo con todo tu corazón. ¿Sí? Cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón y serás salvo tú y toda tu casa. Todos los que habitan en tu casa serán salvos. Amén. Esa es una gran verdad. Esta es una gran verdad. Si nosotros compartimos acerca del nuevo nacimiento y las personas por las cuales el Señor Jesús murió nacen de nuevo, van a recibir esa bendición del perdón de pecados que el Señor Jesús obtuvo por cada uno de nosotros en la cruz. Sí, Él murió por todo el mundo, pero no todo el mundo lo va a recibir. ¿Sí? Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Si nos regresamos al Evangelio según San Juan, estábamos en el capítulo 3, ¿se acuerdan? Juan 3, aquí hay una gran revelación del Señor. Dice así, porque no envió, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguna vez te has perdido? ¿Sí? Que no sabes si es para la izquierda, o es para la derecha, o es para adelante, o es para atrás. Ay, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Sí? Si me voy para acá, quién sabe si llegue. ¿Sí? Así estábamos en el mundo, completamente perdidos. Pero viene el Señor Jesús y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no las cosas del mundo, sino a nosotros que estábamos en el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Entonces, vamos a hacer esa oración de fe, lo vamos a declarar con nuestra boca y lo vamos a creer con el corazón, creyendo, amén. Entonces, aquel que no esté seguro de su salvación o aquel que nunca ha hecho una oración para recibir al Señor Jesús, hoy es el día que Dios toca la puerta y llama para que tú seas hijo de Dios, amén. Entonces, ahí, en tu lugar, repite esta oración con tus labios y creyendo con el corazón. Padre, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos para mi justificación. Lo recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona
Padre, todos mis pecados. Me arrepiento delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. 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 Si tú hiciste esta oración en voz alta y la creíste con tu corazón, tú debes de tener la plena convicción que has nacido de nuevo. Y la prueba de que has nacido de nuevo es que tienes hambre de la palabra de Dios. Quieres conocerlo más a Él, ¿sí? Y pasar tiempo con Él y disfrutar de su presencia. Alabado sea el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinita bondad y gran amor con que nos has amado. Gracias, Señor. Te alabamos dándote la gloria, la honra y la alabanza. Señor, te encomendamos todo tu rebaño, Señor, que compraste con la sangre preciosa de Cristo. Guárdalos, Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa. En el nombre de Cristo Jesús, líbralos de la peste destructora, del lazo del cazador al cual atamos y echamos fuera de este rebaño precioso que compraste con tu sangre preciosa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Gracias a Dios. Amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Mañana recordemos que hay reunión de oración a las 7 de la noche. Mañana sábado, reunión de oración. Ahí nos vemos. Y para todos aquellos que ya hicieron su reservación para el próximo domingo que nos vamos a reunir, allá nos vemos. Si tú no has podido hacer tu reservación para si no tienes reservación, parece que el cupo ya se llenó. Por favor, anótate para dentro de 8 días, ¿sí? Queremos verte, queremos estar al pendiente de ti, que estás bien, y saludar a tu familia y a ti también, ¿sí? Entonces, sigamos las instrucciones de vida que nos están dando nuestros hermanos y que seguramente ya las tienes. Y si no, por ahí levanta tu manita, comunícate con Marinita, con Vicky, con Linda, con mi hermano Gonzalo, también con Gonzalo, Pedro y Manolo, y ellos te van a dar toda la información y todas las instrucciones con mucha precisión para que volvamos a reunirnos nuevamente, ¿sí? Bendiciones para todos, muy buenas noches para todos. Saludos del pastor para todos. Bendiciones.